Bueno, muchachos, ya estamos en grabación de nuestra tercera sesión del módulo de coordinación de transportes. Vamos a proceder ahora con la toma de asistencia. Estábamos dando el espacio correspondiente para tener la totalidad de conexiones. Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Ok, me confirman si estamos viendo allí la pantalla de Odin, por favor. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a hacer el proceso de toma de asistencia. Como ya saben, les agradezco el correspondiente registro allí a través del audio o del chat para que quede en grabación. Michael Bastidas. Presente, profe. Gracias, Michael. Daniel Betancourt. Presente, profe. Gracias, Daniel. Daniel Castañeda. Presente, profe. Gracias, Daniel. Regálame un segundo que aquí otro compañero está ingresando. Leison González. Ernesto González. Presente, profe. Gracias, Leison. Diego Guevara. Creo que el compañero Diego no está en conexión. Jonathan Herrera. Presente, profe. Gracias, Jonathan. Carlos Andrés Jiménez, que acaba de ingresar. Presente, profe. Buenas noches. Gracias, Carlos Andrés. Alejandro Restrepo. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, Alejandro. Y Andrés Villa. Presente, profe. Gracias, Andrés. Listo, muchachos. Solamente tenemos pendiente allí al compañero Diego. Esperemos que en los próximos minutos se pueda conectar. Hasta el momento no me ha reportado ninguna novedad. Vamos a dejar esto abierto entonces por el momento. Y vamos con nuestros temas para el día de hoy. Tenemos entonces planeado para el día de hoy, muchachos, continuar con estos temas, comenzar a tocar las actividades de la gestión de transporte. Vamos a dar finalización al tema que estábamos tocando la sesión anterior con respecto a la importancia económica del transporte, importancia económica para un país, para una economía o para una región. Vamos a ver unos conceptos de algunos autores. Con eso damos finalización a ese punto y comenzamos a ver las actividades de la gestión de transporte y hablar un poco de la política del servicio al cliente ligada a la actividad de transporte o a la coordinación de transporte. También los análisis de ventas, de cargas, selección de modos y medios de transporte. Vamos a ver qué tanto nos rinde la sesión del día de hoy en ese sentido. Y vamos a recordarles que para el día de hoy tenemos entonces la actividad propuesta, primer parcial, prueba virtual, primer parcial, con los temas que veamos hasta el día de hoy. Quedará habilitado el parcial entonces durante unos días para que ustedes puedan tener allí el espacio de desarrollo del mismo. Recordemos que el parcial tiene un solo intento y un tiempo establecido para su desarrollo también. Como les decía, esperamos entonces dejarlo habilitado después de la sesión del día de hoy. Y los temas a tratar son los vistos hasta la sesión del día de hoy inclusive. Listo, muchachos, estamos claros ahí en esa parte del parcial. Ya ustedes conocen cuál es la dinámica, cuál es el manejo. Sí, señor. Perfecto. Ok, entonces vamos a pasar a los temas para el día de hoy. Por aquí tenemos ya el módulo. Permítanme, yo amplío esto un poco acá. Me acomodo con el chat para poderlos leer si me escriben algo. Y ampliamos un poco esta información. Listo, hemos quedado aquí en este punto de nuestro módulo, en el desarrollo de estos temas, en la segunda sesión. E íbamos a comenzar a hablar un poco o a conocer un poco qué dicen algunos autores especialistas en el tema de la coordinación o la logística de transporte y que se enfocan
puntualmente en la importancia económica del transporte, importancia económica para los diferentes sectores, para los países, para las regiones, para la economía mundial como tal. Ya en el inicio de nuestras sesiones hemos hablado acerca de dicha importancia del transporte, incluso lo hemos manifestado en algunos debates y demás, la importancia de ese transporte en el desarrollo económico de un país, la necesidad del mismo en el desarrollo económico de un país, e incluso cómo hemos podido o cómo se puede evidenciar esta importancia en el desarrollo de algunos países que ya evidenciamos o vemos algunos ejemplos muy claros donde el transporte ha tenido la relevancia y la importancia que le corresponde dentro de la economía y a través de él entonces han logrado establecerse esos países como potencias en cuanto a su economía como tal y al desarrollo de la misma. Vamos entonces a entrar aquí en materia con respecto a los contenidos del módulo y analizando un poco qué nos proponen cada uno de estos actores. Tenemos entonces aquí varios de ellos. Comenzamos con Fromm, que en 1965 nos daba una idea, ya allí se vislumbraba cómo el transporte debía ser considerado desde el punto de vista de la planeación. Y allí ya en los años 60 incluso se hablaba entonces, o ya este autor hablaba entonces de que planear correctamente el transporte o el desarrollo del transporte o la ejecución del transporte como tal era un beneficio para una nación, ni siquiera para una empresa, para una nación, ¿sí? Debido al impacto en que en ese momento la productividad rural era altamente eh, predominante en las economías de los países. La productividad o la economía desde lo rural era altamente predominante en esos tiempos. Entonces, allí este autor, Fromm, identifica que el desarrollo de ese transporte y la planeación de ese transporte en ese sentido en que va a apoyar a la productividad rural, pues entonces va a ser de gran impacto para las naciones. Eso todavía lo vemos. Eso no ha cambiado realmente. Las economías sí se han tornado obviamente más industriales, más hacia la parte urbanística y demás. Ha quedado un poco rezagada la parte rural. Sin embargo, todavía hay muchos productos de consumo, de alto consumo, e incluso productos importantes para la economía de un país que vienen desde el sector rural y que es importantísimo, no ha dejado de ser muy importante el desarrollo del transporte para que esa economía desde lo rural siga creciendo y siga manteniendo incluso algunas naciones, porque hay naciones todavía un poco más pequeñas, sin tanto desarrollo industrial, sin tanto desarrollo productivo, que dependen estrictamente de la productividad rural. Y allí el transporte es determinante, porque si no se logra sacar eficientemente a unos buenos costos, en unos buenos tiempos, la mercancía o la producción desde el punto de vista rural o del agro hacia los diferentes mercados, ya sean internos o externos, pues ese producto se pierde y no se recupera. Hay que esperar nuevamente una cosecha, hay que esperar nuevamente los sembradíos y demás, todo el proceso agropecuario como tal, y allí entonces, ¿qué pasa cuando no se planea y no se desarrolla de correcta forma esa logística o esa coordinación de transporte? Entonces, Fromm ya identificaba hace bastantes años, hace más o menos ya unos 60 años, identificaba entonces que ese desarrollo del transporte, incluso desde lo rural, comenzaba a ser predominante e importante para el desarrollo de una nación y todavía lo sigue siendo. Otros autores como Hay y Benson en el 94. Hay considera que el transporte desempeña un papel esencial en la vida moderna, sin el cual difícilmente se puede concebir una sociedad futura. Esto no tiene mayor cambio a lo que ya hemos venido hablando, es el concepto como tal del desarrollo del transporte y de la coordinación de transporte. Si no está bien enfocado, si no está bien desarrollado, si no se involucra en el desarrollo de las sociedades como tal, pues allí difícilmente va a poder
presentarse un crecimiento interesante en cuanto a la economía. Benson también nos tiene un concepto un poco establecido ya, nos dice que la principal necesidad que suple el transporte es esa transferencia o servir de puente entre el comprador y el vendedor. Eso no es nada novedoso. Así como la brecha geográfica entre mercancías y servicios. Allí ya nos adiciona una brecha que, digamos, en algunos momentos, en algunas coordinaciones o en algunos procesos logísticos, no la tenemos en cuenta y es esa brecha geográfica. No solamente en los procesos locales, sino también en los procesos internacionales, cuando utilizamos transporte internacional, que lastimosamente los importadores o los exportadores, aún conociendo muy bien de la operación y aún conociendo muy bien las condiciones del transporte internacional, dejan de pronto a un lado esos problemas geográficos que en algunos momentos se presentan y que generan una brecha aún mayor para poder prestar ese servicio de transporte y poder llevar una mercancía de un punto A un punto B. Allí eso lo vemos muy puntualmente cuando el mercado asiático, que es muy grande, ya lo hemos hablado, ya lo hemos identificado y que sabemos que Colombia es un cliente asiduo de este mercado asiático, se compra bastante producto del mercado asiático. La brecha geográfica allí es muy importante tenerla en cuenta porque por la gran complejidad geográfica que tiene el mercado asiático y también la alta posibilidad de utilizar diferentes mecanismos de transporte para la salida de sus mercancías, es decir, China está plagado de industria. Eso no es un secreto. China está plagado de industria y en casi todas sus provincias hay grandes industrias. Pero casi todas sus provincias no tienen la posibilidad de salir directamente a un puerto. Muchas lo tendrán, muchas están ubicadas cerca de los puertos, pero hay otras industrias, como lo vemos en Colombia, que están lejanas a los puertos y son altamente utilizadas también. Esas industrias tienen una brecha geográfica importante para el cumplimiento del servicio de transporte, porque en algunas ocasiones los compradores, cuando se encargan los compradores directamente de la negociación e incluso del transporte internacional, solicitan a dicho proveedor que la mercancía debe salir por un puerto en específico. Y si esa mercancía no sale por ese puerto en específico, pues entonces la negociación puede estar tornándose un poco difícil e incluso el comprador puede decir que cambia de proveedor sin ningún inconveniente y dependiendo de cómo estén los contratos. Allí entonces esa brecha geográfica se desconoce un poco por parte del comprador cuando le exige a su proveedor que entregue la mercancía en cierto puerto y desconoce un poco los inconvenientes geográficos que pueda tener ese proveedor para llevar la mercancía a ese puerto. Así como nos pasa a nosotros en la exportación, que de pronto un comprador en el exterior nos exija que debemos salir por el puerto de Buenaventura, por ejemplo, y mi industria está ubicada, por decirles cualquier cosa, industria del calzado y está ubicada en Bucaramanga. Pero el cliente en el exterior me exige, porque en la negociación está así establecido, que yo le entrego en un puerto colombiano y yo, empresa ubicada en Bucaramanga, debo entonces entregarle ubicado en puerto colombiano, pero en puerto de Buenaventura. Allí entonces el transporte y las condiciones geográficas para lograr ese transporte hasta ese punto se genera una brecha bien importante. ¿Tengo que cumplirla? Claro que sí. ¿Tengo que cumplir con esa necesidad de mi cliente? Claro que sí. Pero a veces el cliente desconoce un poco esa parte o no se la damos a conocer porque las empresas también pecan en ese sentido y no le dan a conocer esos posibles inconvenientes que se tienen. Entonces allí Benson establece que existen esas brechas, pero más que establecer que existen, se entiende entonces que para poder cumplir con esa necesidad del transporte, de llevar la mercancía de un punto A a un punto B, tenemos, y volvemos allá al enfoque sistémico y a ese cuadro que veíamos
inicialmente, donde el flujo de información era importante entre todos los actores que intervienen en la cadena de suministros, y entre esos está la parte de transporte. Entre todos estos actores de la cadena de suministro, la información. Yo debo informarle entonces a ese consumidor, a ese cliente que tiene una necesidad puntual y que me está dando una exigencia, pues que puede haber algunos inconvenientes, pueden haber deficiencias entonces en la logística presentada. Recordemos que allí ya hablamos de una cadena de suministro y también va a estar afectada la cadena de suministro del cliente, no solamente la mía al momento de sacar la mercancía o estar en esa logística de distribución. También se va a ver afectada la cadena de suministro del cliente para él en el sentido de la logística de abastecimiento, porque puede que no tenga entonces el producto a tiempo en el puerto por esas condiciones geográficas. Allí es importante también tener ese concepto que nos presenta Benson en cuanto más allá de identificar las brechas, poder informar y dar una solución a esas posibles desviaciones que se presentan allí. Tenemos otros autores como Coyle en el 96, donde ya que involucra un poco más a las empresas. Este autor involucra un poco más a las empresas y dice que si una empresa funciona sin la ayuda del transporte, esto es virtualmente inconcebible. Difícilmente una empresa va a funcionar sin la ayuda de la logística o la coordinación de transportes, sean propios, sean indirectos, pero siempre va a haber intervención del transporte, sea para productos o sea para servicios. Siempre necesariamente debe haber intervención del transporte. Incluso podríamos decir, no, pero es que mi empresa es una empresa de servicios y es un call center. Es un call center. Y entonces ahí es donde utilizo yo el transporte. Ojo, que para poder prestar el servicio de call center y para poder tener allá a las personas con las herramientas y demás, en algún momento, en algún punto, debió haber intervenido o puede estar interviniendo todavía el transporte. ¿Cómo pensarían ustedes que podría intervenir el transporte allí en una empresa de servicios como un call center y cómo podría afectar la no utilización del transporte en una empresa de este tipo? ¿Quién de pronto se anima allí a opinar algo acerca de ese cuestionamiento? Pues, profe, yo diría que pues no sé en cómo pueda beneficiar un call center, un transporte, pero yo sí sé que un carro parado genera pérdida. De paso Sí, 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 ya le está claro que generando sí. pérdida porque pues uno con un transporte, pues lo más debido es que se use. Si no, Sí. entonces parqueadero, el carro ahí parado también se puede deteriorar, pues pienso yo. Sí, eso en cuanto a la necesidad de que una empresa deba utilizar sí o sí el transporte, ¿no es cierto? Esa observación está bien, Andrés. Pero en cuanto al ejemplo, de pronto, ¿quién analizaría un poco más allá? Creo que Jonathan nos iba a hablar allí. Se te generó una interferencia allí, Jonathan. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. Ya, listo. No, profe, pues de pronto, de acuerdo pues como a lo que estamos ahí viendo, pues creo yo que, o sea, el tema de que las empresas que para poder funcionar, como decía pues en el último, ¿cómo es que se llama el señor? Se me escapa en ese momento. Coil. Que él plantea de que una empresa sin transporte pues no funciona, así no sea propio, las empresas como tal necesitan moverse, sea tanto en servicio, en productos, entonces, o materias primas, como todo, pues dependiendo sea el caso, pero es muy válida y muy cierta, porque es que finalmente el comercio se debe mover, de una u otra manera se debe mover, y pues una gran mayoría, no sé qué, un porcentaje muy alto, en el que estaríamos hablando de que son mercados que mueven el comercio, pues porque pues hay servicios intangibles pues que no requieren del tema de transporte.
pero sí una gran mayoría requiere de mover mercancía como tal. Entonces, pues es un punto muy válido porque así sea, o sea, los transportes de una u otra manera mueven la mercancía de grandes superficies como hasta finalmente la tienda, ¿cierto? Porque pues todos de otra manera requieren que les llegue su mercancía. Entonces creo que básicamente eso es un punto muy, pues como muy acertado. Ok, Jonathan, gracias por ese aporte. Debemos entender el transporte, muchachos, y por eso les traía el caso allí y a través de lo que nos plantea Coil y el caso del call center. Debemos entender el transporte, muchachos, como una operación o un proceso logístico que está inmerso en todos los niveles. Y pensemos por un momento en esto. ¿Qué necesita el call center para funcionar? Profe, pues de pronto el call center como tal, pues primero, pues creería yo que como es la captación o la recepción de información, ¿cierto? O sea, es como un centro de atención donde, o sea, o brindan información o reciben pues la información pues que vaya acorde pues al tema del transporte. Pues no sé si sea. Sí, sí, está bien. El call center necesita una información. Necesita información y necesita procesos de información para poder trabajar. Pero para poder trabajar necesita tanto los recursos humanos como unas herramientas. Y dichas herramientas, hablando de computadores o laptops, teléfonos, diademas, todos estos recursos e insumos, por X o Y motivo, debieron haber sido trasladados de un punto A un punto B que sería el call center, para poder comenzar a desarrollar su objeto social. Allí intervino el transporte, es decir, que es necesario, aún hablando de una operación de call center que no necesita movilización de productos, ni de bienes, ni de mercancías, de un punto A a un punto B, se está prestando solamente un servicio, pero en determinado momento la logística, el sistema, la coordinación de transporte fue necesitado y puede volver a ser necesitado porque necesitan hacer adición de equipos o renovación de equipos, entonces allí van a necesitar el transporte necesariamente. Y otro punto de transporte, pensando en el transporte como un macro, no solamente viéndolo desde el punto de vista de movilización de mercancías, sino también de personas, por ejemplo, el transporte allí se vuelve determinante para la movilización de ese recurso tan importante en el call center, que es el recurso humano. Si no existiera transporte que me movilizara ese personal, ya sea propio, o sea público, o sea privado, como quieran llamarlo, se necesita ese transporte para el desarrollo del objeto social. Entonces miren que allí nuevamente hablamos de la necesidad del transporte y que es casi que inconcebible, como lo dice Coyle, que que una empresa funcione sin la intervención de los procesos de transporte. En cualquiera de esos puntos, pero hay intervención de los procesos de transporte y debemos de tenerlos claros en qué momento hay esa intervención para que el desarrollo de mi empresa no se vaya a ver afectado. Las empresas generalmente no están al lado de sus proveedores, no están al lado de sus mercados, están ubicados en cierto punto, en cierto lugar, en algunas ocasiones estratégicas o estratégicos, en otros no, pero necesitan la intervención del proceso de transporte, como nos lo dice Coyle o lo planteaba Coyle por ahí en el 96. Tenemos otros dos autores, Való y Slater, Való en el 99, nos plantea que el transporte efectivamente juega un papel importante en el desarrollo de un país, en el desarrollo económico de un país, y hace el comparativo que nosotros hacíamos en la sesión anterior con respecto al desarrollo económico que podemos ver en un país con una buena implementación del transporte y en un país donde no hay tanta implementación o no hay tanto enfoque hacia el crecimiento
tecnificación de un transporte. Allí entonces él plantea esa hipótesis, entrega una tesis interesante en cuanto a que a través de ese desarrollo del transporte, los países también van creciendo en su desarrollo económico, en el desarrollo de los sectores. Cuando hay un buen desarrollo de transporte, entonces el sector rural se va a ver bien afectado porque sus productos pueden salir a tiempo desde la zona rural hacia la zona urbana o hacia los mercados exteriores, si es el caso. De la misma forma, pueden ingresar fácilmente insumos y materias primas para el desarrollo agrícola como tal. Y si ya no hablamos de lo agrícola, sino que hablamos de lo industrial, de la misma forma, los productos y bienes terminados saldrán mucho más fácil de las plantas o de las fábricas para los mercados y para los mercados externos también. Y de igual forma ingresará mucho más fácil y de forma más económica, eficiente y con valores agregados esos insumos o esa materia prima para el desarrollo de sus procesos productivos. Entonces allí la economía se comienza a tornar un poco más productiva, más eficiente, y pues por obvia razón el país o la economía del país como tal va a verse muy bien afectada. Y ya luego pues al tener ese desarrollo en la economía, obviamente los incrementos en desarrollo en los procesos de transporte se van a ver bien afectados y va a haber entonces mejores vías, mejores medios de transporte o mejores vehículos, mejor tecnología aplicada a lo que es el transporte, tema de trazabilidades, GPS, información en tiempo real y demás, que pueda afectar de buena forma el desarrollo de ese transporte y que genera a su vez el desarrollo económico del país. Eso era lo que planteaba Való en su momento y pues obviamente con evidencia suficiente para que podamos identificar de que ese concepto es bien manejado y bien integrado a lo que es la realidad económica de los países. Tenemos aquí el último concepto que es el que nos presenta Slater o presentaba Slater en el año 2000. Y Slater entonces ya ligado a lo que decía Való en cuanto al desarrollo del transporte y ese papel fundamental en el desarrollo del mismo en la economía de un país y donde hacía el paralelo entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, ya Slater entonces se enfoca un poco más hacia el tema de esas ventajas que se pueden obtener cuando el desarrollo del transporte comienza a afectar positivamente, a afectar la economía de determinado país, sobre todo los países en vía de desarrollo, que allí es donde se comienza a ver un poco más el cambio, porque ya los países desarrollados ya tienen su proceso de transporte establecido o su gestión de transporte establecida, y pues lo que hacen es hacer un mantenimiento de esto. Mantenimiento pues basado obviamente en nuevas tecnologías, en ampliación de vías y demás, pero ya tienen una estructura montada que realmente lo que se comienza a presentar en cuanto a cambios es más hacia el mantenimiento de ese buen desarrollo que a un cambio drástico como tal. Diferente en los países en vía de desarrollo, que cuando comienzan a hacer estos cambios interesantes, estas implementaciones interesantes relacionadas con el desarrollo del transporte, inmediatamente comienza a verse el cambio en cuanto a la estructura económica o al crecimiento económico del país. Se establecen entonces esas ventajas, ventajas que comienzan a ser en principio de pronto ventajas comparativas y luego comienzan a ser ventajas competitivas porque ya son las empresas o los operadores ligados al transporte que comienzan a generar diferenciación en cuanto a la prestación de sus servicios. Mejor y mayor distribución, el tema de los seguimientos, trazabilidades, información, la calidad del servicio, el conocimiento del cliente y del producto. Ese tipo de manejos son los que comienzan a hacer la diferencia cuando aparece ese desarrollo del transporte en los países que apenas están haciendo ese crecimiento y están en esa vía de desarrollo enfocada puntualmente a la parte de transporte, como es el caso colombiano, por ejemplo, desde hace varios años, donde se han visto unos cambios interesantes en el tema de vías, en el tema de los mismos vehículos y las mismas herramientas de transporte. Muchos, por ejemplo, un caso puntual
Muchos no pensábamos llegar a ver la posibilidad de la utilización de los vehículos con plataforma y ahora casi todas las empresas los tienen. Tuvo que llegar unas ciertas empresas, ciertas marcas ya a utilizar este tipo de vehículos que antes no los veíamos. Si un lugar de entrega, un cliente no tenía un muelle, pues el tema del descargue como tal se complicaba un poco. Ahora con los vehículos con plataforma ya se solucionó el problema. Una implementación tan básica, pero que ayuda sustancialmente a un proceso donde interviene el transporte y que además se ligan entonces ya los otros procesos logísticos como recepción, descarga o el llenado de un vehículo, de la distribución, el ruteo, en fin. Allí intervienen tantos procesos y se ven bien afectados solamente por la implementación de una tecnología que ya en otros países obviamente estaba muy desarrollada, pero que aquí difícilmente se veía hace algunos años. Y cuando la comenzamos a trabajar, entonces, ve, esto es eficiente, esto sirve, esto se puede implementar y ahí sí comenzamos a invertir. ¿Por qué no se hizo antes? Esa es la pregunta o ese es el interrogante real que se debería contestar. Pero más que centrarnos en eso, es decir, ojo que estas ventajas que se comienzan a identificar y que más que identificar, implementar, son las que realmente hacen la diferencia en un proceso tan importante como el proceso de la coordinación o logística de transportes. Vemos entonces, muchachos, que esos conceptos que nos entregaban allí, pues se ligan un poco y con eso finalizamos el tema de la importancia económica del transporte en el desarrollo económico como tal de las regiones, de los países o de las mismas economías globales. Allí, en torno al transporte, se genera entonces un gran crecimiento económico y se espera que se siga generando un gran desarrollo económico. Ahora vamos a entrar a hablar de las actividades de la gestión de transportes, ya un poco más enfocado a lo que es la operación logística como tal del transporte en las compañías o en las empresas. Y el módulo aquí nos presenta un primer gráfico donde encontramos a casi todos los actores de una cadena de suministro. Encontramos entonces los consumidores o clientes, los proveedores o productores, como las partes más alejadas de la cadena, ¿sí? La parte inicial y la parte final, teniendo en cuenta la parte inicial el productor o el proveedor y la parte final el consumidor o el cliente, y allí en medio de estos una gran cantidad de actores o intervinientes. Transportes, mayoristas, intermediarios, distribuidores, otros fabricantes, fabricantes complementarios, proveedores adicionales, proveedores principales y proveedores secundarios, clientes tipo A, clientes tipo B, clientes tipo C, consumidores en un nicho de mercado X, en un nicho de mercado Y. Allí encontramos todos estos intervinientes y a todos estos intervinientes los afecta la gestión de transporte. Positiva o negativamente, si la gestión del transporte está bien enfocada, bien desarrollada, bien planeada y con unos procesos muy bien establecidos, pues todos los actores se van a ver bien beneficiados. Pero si en algún punto de la cadena el transporte está fallando, está siendo deficiente, está teniendo desviaciones más allá de que se presenten que por temas logísticos por lo general se van a presentar, pero desviaciones que son constantes, que son relevantes, que se vuelven más allá que lo podemos catalogar una desviación, se vuelve ya una constante y un problema puntual, específico y recurrente. Entonces, allí es donde la gestión de transporte se ve mal afectada. Y obviamente toda esta cadena, todo este entramado de actores de la cadena de suministro, pues también se va a ver afectado en cierto punto. Allí logramos identificar o lograríamos identificar en este entramado de actores de la cadena de suministro, pues diferentes canales de distribución, por ejemplo. Si vemos, perdón, si vemos allí desde el punto de vista del productor, utilizando transportes tanto terrestres locales hacia mayoristas y luego el mayorista hacia un distribuidor y hacia los clientes. Allí tenemos un canal de distribución largo, por ejemplo. Productor directamente a los clientes, un canal de distribución directo. Productor al transporte internacional, transporte aéreo internacional, por ejemplo, y al proveedor y este proveedor en el país de destino a
los correspondientes distribuidores, el distribuidor directamente a los clientes, otro canal, distribuidor directamente con fabricante. ¿Por qué tendríamos esa relación allí? ¿Quién me podría decir en qué momento tenemos relación de transporte desde el punto de vista del distribuidor hacia un fabricante? ¿Cómo llamaríamos a esa intervención allí del transporte? Estaríamos hablando de una logística inversa, profe. Es correcto, Leyson, es correcto. Estaríamos hablando de logística inversa. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una devolución. El distribuidor está haciendo una devolución a su fabricante, al fabricante de donde compra los productos. Allí estamos hablando de logística inversa y también la afecta el transporte, ¿sí? Miremos entonces que el transporte involucrado en todos los procesos de una cadena de suministro. Y allí entonces se generan diferentes actividades. Actividades que debemos nosotros, desde el punto de vista del gestor logístico, de la gestión logística como tal, conocer. En algunos momentos las podremos implementar y podemos incluso gestionar esas mismas actividades. O en algunos momentos podemos solamente ser como observadores de esas actividades en determinado punto, pero con cierta injerencia o posibilidad de participar con ideas y con posibles toma de decisiones para que la afectación hacia el transporte, hacia la logística de transporte, sea más positiva que negativa, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver algunas de esas actividades de la gestión de transportes. El módulo nos entrega una pequeña información relacionada con lo que les estaba diciendo, el enlace de los diferentes sectores de la economía o entre los diferentes actores de la cadena de suministro, todo esto enfocado a generar eficiencias al momento de la intervención del transporte, de mejorar tiempos, de lograr cumplir con la necesidad del cliente, todo lo que les estaba allí nombrando al momento de hablar de ese entramado de los diferentes actores en la cadena de suministro y cómo interviene el transporte allí. Ahora, miremos este cuadro. Se dice entonces, o se puede decir entonces, que la logística de transporte tiene ciertos niveles que pueden generarse desde el punto de vista de la planeación o de la organización, de la dirección o del control de diferentes actividades, donde lo principal allí es el movimiento de mercancías, desde un punto de origen a un punto de destino. Pero no solamente es el movimiento de mercancías como lo hablamos en la primera sesión, es que la logística de transporte no es solamente llevar el producto de un punto A a un punto B. Allá hay una gran cantidad de factores importantes a tener en cuenta para que efectivamente ese proceso básico de llevar el producto de un punto A a un punto B cumpla con todas las condiciones del negocio como tal. Y allí entramos a la parte estratégica como primer nivel de la gestión de transportes. ¿Por qué la parte estratégica? ¿Por qué la necesidad de incluir la estrategia en una operación de transporte, muchachos? ¿Qué pensarían ustedes? Profe, creo yo que de pronto eso va muy de acuerdo también, o sea, la estrategia es a cómo organizar, por decir, pues no sé, como lo estuvimos hablando la clase anterior, si necesito mover X mercancía, ¿cierto? Pero debo ir a diferentes puntos a entregarla, diferentes horarios. Entonces creo yo que la estrategia es eso, enfocar, bueno, la ruta sale desde este punto, tiene aproximadamente un tiempo de desplazamiento desde el punto de salida al primer punto de entrega. Se tiene en cuenta el tiempo de descarga en ese primer punto y luego el desplazamiento hasta el siguiente punto y así sucesivamente se repite el ciclo. Entonces yo creo que la estrategia es eso, organizar de tal manera de que sea lo más optimizado todo el tiempo para que pueda abarcar toda la ruta y entregar pues en los tiempos acordados. Sí, estás bien enfocado, Jonathan. La estrategia
la estrategia comenzaría entonces a indicarnos, o nos podemos más bien apoyar en la estrategia para tomar las decisiones iniciales que pueden comenzar a afectar de forma positiva mi proceso o mi gestión de transportes. Lo que tú dices, listo, entonces establecer rutas, establecer el medio de transporte que voy a utilizar, ¿sí? Establecer el tipo de transporte que voy a utilizar y cuáles son todas esas funciones que se van a comenzar a tener en cuenta allí. Lo que tú decías, los costos, los tiempos, cuánto me voy a demorar allí, en cuánto tiempo estimo llegar a este punto, el tema de seguridad, incluso el tema del servicio, el conocimiento del servicio, del producto, de la empresa, del negocio e incluso de la misma estrategia del negocio. ¿Cómo estoy adhiriendo yo la estrategia de la empresa a la gestión de transportes? Es que la empresa estratégicamente se mueve en un mercado puntual y de nivel socioeconómico alto, por ejemplo. Entonces yo ahí desde la estrategia, por ejemplo, en la gestión de transportes, sé que debo presentarle al cliente, es decir, vamos a trabajar, por ejemplo, por decir cualquier cosa, vamos a trabajar eh, grandes superficies enfocadas en atender mercados de nivel socioeconómico estrato alto. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un Carulla o de un Jumbo, podría ser también. ¿Qué nos exige o nos podría exigir ese cliente o esos clientes en cuanto al proceso de transporte? ¿Y cuál es la estrategia que tiene mi empresa para llegarle a esos clientes y tenerlos como unos clientes fieles, como unos clientes allí estratégicos principales? Entonces yo desde la gestión de transportes también me debo adherir a esa estrategia y decir, bueno, si voy a atender a clientes del nivel de Carulla, del nivel de Jumbo, entonces la exigencia allí en el tema de calidad es bien importante, ¿no es cierto? Entonces si ya conozco esa parte, entonces ya comienzo a tener, por lo menos en el imaginario de la gestión, qué tipo de vehículos debo manejar. Debo manejar vehículos con modelos de, no sé, 2015 en adelante, por decir cualquier cosa, que estén en excelente estado y en excelente presentación, que además cumplan con los requisitos que pide los clientes, que tengan plataforma o que no tengan plataforma, que tengan tema de, por ejemplo, el termoquín para los productos refrigerados o productos con control de temperatura, o no lo necesito, o mi producto como tal no lo requiere. Todo eso ya es pensar a nivel estratégico, pensar de forma estratégica para que al momento de que yo comience a hacer el desarrollo de la operación, no vaya a tener inconvenientes y no vaya a tener mayores desviaciones. Digo que no vaya a tener mayores desviaciones y no digo que no vaya a tener desviaciones porque muy seguramente se van a presentar. Estamos en logística, estamos hablando de logística y ese panorama ideal de que no se nos va a presentar ningún problema casi que no existe. Sí, eso desearíamos todos, pero a la vez eso deseamos también que no suceda porque si no entonces se nos acaba el trabajo. ¿Qué pasa? Debemos pensar logísticamente y entonces entender que puedo tener desviaciones, pero yo estratégicamente debo de tener todo establecido para que se me presenten la mínima cantidad de desviaciones y que si se me presentan, yo tenga la posibilidad de actuar de forma rápida o de forma flexible, si es el caso, es decir, que me pueda adaptar a ese cambio, a esa desviación, a esa situación que se presentó en el proceso y pueda entregar las soluciones correspondientes. Y ahí es entonces cuando paso al nivel táctico. ¿Tienen alguna inquietud con el nivel estratégico? Creo que ya está bien explicado y también con el ejemplo que nos daba Jonathan quedábamos como un poco más claros. ¿Estamos bien con el nivel estratégico? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Luego pasamos al nivel táctico en la gestión de operaciones o la gestión de transportes, perdón. Y como lo dice allí el cuadro, cuando hablamos de la parte táctica, entonces ya definidos esos recursos que yo establecí en el punto de vista estratégico o en el nivel estratégico, comienzo entonces ya a ejecutar la planeación de todo el proceso. Planeación y desarrollo de todo el proceso. ¿Sí?
donde esa planeación puede estar sujeta a algunas variaciones y eso lo vemos en el día a día del transporte. Nosotros planeamos unas rutas, por ejemplo, a principio de día o desde el día anterior se planean unas rutas para comenzar a establecer y al día siguiente me salen las urgencias, me salen las prioridades, me salen las adiciones a algunas órdenes de compra, en fin, y ya me comienzan a cambiar toda la planeación. Eso está siempre, siempre vamos a estar sujetos a variaciones, pero lo importante es que ya en la estrategia tengamos todo tan establecido que cuando se presentan esas desviaciones, adiciones, variaciones, yo ya tengo recursos adicionales o recursos establecidos para poder reaccionar, Y otro punto, desde el punto de vista táctico también, es que yo debo determinar cuándo o puedo o debo conocer cuándo por alguna situación externa se me puede generar a mí una variación en el proceso de transporte, por ejemplo, con las temporadas. Yo ya sé que tengo unos productos que tienen unas temporadas. Allí desde el punto de vista táctico, yo ya debo tener planeado toda la operación para poder comenzar a prestar un servicio óptimo para cumplir con las necesidades de los clientes. Hablando de temporadas, hablando de promociones, por ejemplo, o hablando también de situaciones que yo pueda establecer con una anterioridad, como por ejemplo un paro, como por ejemplo un alza en el tema de combustibles. Eso también desde el punto de vista táctico yo lo tengo que ir sorteando. Una alza en el tema de peajes, ¿sí? Un nuevo impuesto. Si yo ya conozco que eso va a pasar, yo ya tengo que comenzar a planear cómo voy a trabajarlo. Cómo voy a solucionar una posible desviación desde ese punto. ¿Sí? Allí es el consejo que se da desde la gestión de transportes, ya teniendo establecido lo estratégico, ya sé con qué recursos cuento, hacia dónde es mi enfoque de prestación del servicio como tal. Luego en lo táctico, entonces todos esos recursos comienzo a planearlos, a establecerlos para poder ejecutar. Y cuando ya voy a ejecutar, hablo entonces de la parte operativa. Vamos bien en lo táctico también. ¿Alguna inquietud en cuanto a lo táctico? De mi parte no hay nada. No, profe, estamos bien. Perfecto. Luego vamos entonces al operativo, que esto ya lo conocemos un poco más y estamos más involucrados con esa parte. Ya el nivel operativo de la gestión de transportes es la ejecución como tal del proceso. Aquí ya nos vamos a establecer el desarrollo de esa función básica que hablábamos hace rato, llevar la mercancía de un punto A un punto B, sea de forma local, sea de forma nacional, sea de forma internacional. Pero ya estamos ejecutando el proceso, ¿sí? ¿A través de qué? De ese establecimiento de rutas, horarios, capacidades, la función de cargue, descargue, la necesidad de los recursos, la disposición de los recursos, llámense humanos o llámense herramientas, ¿sí? Y allí entonces establecer desde ese nivel operativo cómo se está desarrollando la operación y si también hay algunas desviaciones o no desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista operativo, desviaciones como cuáles. Y creo que ya hemos tocado varias de ellas. Desviaciones como la ruta está bien establecida, se está cumpliendo con la ruta, pero desde el punto de vista operativo, cada que llegamos a entregarle al cliente X, tenemos problemas al momento del descargue. ¿Problemas de qué tipo? Problemas como que no hay personal para hacer el descargue o el cliente no tiene el personal para hacer el descargue, entonces me toca a mí como proveedor asumir el costo, por ejemplo, de una cuadrilla y conseguirla así de forma casi que eh, de inmediato y también con poca posibilidad de tener un tiempo para conseguir una buena cuadrilla y demás, o una cuadrilla que cumpla con los requisitos. Ese tipo de situaciones operativas son las que se presentan en el día a día y que se tiene que tener en cuenta para poderlas solventar lo más rápido posible. Cuando ese tipo de situaciones, como les decía hace un rato, se vuelven repetitivas, ya ahí es donde tengo que revisar desde la gestión qué está pasando. Porque este tipo de desviaciones no se pueden volver repetitivas. Porque si ya se vuelven repetitivas, es que la gestión como tal, en todos estos niveles, tanto estratégico, táctico, operativo, está siendo mal trabajada.
está siendo mal trabajada, porque desde el punto de vista estratégico, ese tipo de cliente sí nos sirve o no nos sirve. Desde el punto de vista táctico, si estoy teniendo en cuenta todas las herramientas que necesito y estoy planeando de correcta forma la entrega para ese cliente o no. Desde el punto de vista operativo, estoy teniendo en cuenta entonces las deficiencias que tiene el cliente para yo poder programar y desarrollar el transporte o no las estoy teniendo en cuenta. ¿Sí? Allí todo esto lo debo poner sobre la mesa y establecer en estos 3 niveles cuáles son esas actividades que tengo, que debo realizar y cuáles son esas otras que están afectando el proceso de la gestión de transportes. Cuando ya comienzo a identificar esta parte, comienzo a ser exitoso en la gestión de transportes. Miremoslo desde el punto de vista local o nacional, por ejemplo, y luego vámonos a ver esas mismas situaciones desde el punto nacional, ya se nos sale de las manos el control del nivel, de los niveles de gestión como tal, porque muchachos, qué pena, tuve ahí una caída de red. Acabo de regresar aquí a conexión. ¿Estamos ahí todos, muchachos? Los veo aquí en Sí, conexión. señor. Señor. Sí, profe. Ok, muchachos, Sí, profe. qué pena ahí con ustedes que de un momento a otro se cayó la conexión e inmediatamente se restableció, pero no sé por qué, si no ha habido corte de energía ni nada por el estilo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. No perdimos nada. No sé si alcanzaron a escuchar el interrogante que les hacía. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla. El interrogante que les hacía con respecto a esa situación cuando ya hablamos de un transporte de mercancías a nivel internacional y que desde el punto de vista de estos 3 niveles, estratégico, táctico u operativo, ¿cuál deberíamos tener más en cuenta allí cuando sabemos que por ese movimiento internacional no vamos a tener un control directo, por ejemplo, al momento de que la mercancía llega a un puerto a destino y comienza a hacer el proceso de descargue que deberíamos nosotros conocer que ese descargue fue eficiente, que las mercancías están siendo trasladadas de forma rápida, están comenzando los procesos de importación de forma rápida o que esa mercancía que llegó vía aérea fue descargada correctamente desde la aeronave hasta las bodegas del aeropuerto, en fin. ¿Qué nivel allí podríamos, digamos, considerar para que entonces podamos tener cierto control sobre esos procesos? Profe, creo yo que de pronto de los 3 niveles de la gestión pues, de transporte que estamos viendo, que es el estratégico, el táctico y el operativo, pues 2, 3 en conjunto son bastante importantes para cualquier operación, ¿cierto? Digamos que funcionan como un engranaje, tanto en los sentidos de llevar y entregar, así mismo pues, el tema de recibir la información con respecto a lo que se está moviendo, ¿cierto?
Pero pues ya Ajá. mirándolo a la escala, pues de pronto, pues como nos lo está planteando, pues teniendo en cuenta de que lo que usted nos plantea de que va a llegar un punto en la internacional en la que ya no vamos a tener como ese primer contacto, porque ya lo estaríamos confiando a otras empresas o pues, otras empresas transportadoras, tanto marítimas como aviales, ¿cierto? Creería yo que pues ya lo que uno planee desde la estrategia, ¿cierto? Porque yo digo, bueno, voy a enviar X mercancía a puerto. Entonces vamos a organizar, bueno, la mercancía yo la voy a llevar de tal punto a tal punto y ahí voy a organizar cuál es la siguiente empresa que me va a mover la mercancía desde otro punto a otro punto hasta llegar al punto o al puerto como tal escogido. Entonces creía yo que sería la parte estratégica. Pues no sé, es algo que creo yo en este momento. Ya usted me ampliaría el concepto. Bien, Jonathan, gracias por ese aporte. Miremos a ver de pronto los demás compañeros que podrían aportar allí para darles un panorama ya más general con todos sus aportes. ¿Quién más quisiera aportar allí en esta parte? Profe, pues yo también comparto, digamos, como la idea que da Jonathan desde el punto de vista estratégico, porque pues finalmente si es un envío internacional, pues seguramente yo no voy a tener como el alcance de la manipulación de todas las decisiones del proceso como tal y me voy a tener que apoyar seguramente como en otros factores. Entonces, pues más mi estrategia esta es como con quién me voy a soportar y cuál va a ser mi manera de llegar independiente de que pronto yo no estoy ahí tan presente en esos casos, ¿cierto? Entonces, pues aportaría también ahí como el punto de vista estratégico. Ok, Carlos, perfecto. ¿Alguien más quiere aportar allí en esta parte? Bueno, gracias a los compañeros que hicieron su aporte. Efectivamente, cuando comenzamos entonces a hablar de esa movilización o de esa distribución física internacional, como también la conocemos, donde necesariamente está involucrado el transporte, desde la estrategia entonces yo debo comenzar a gestionar qué va a pasar con esas movilizaciones, con ese proceso de transporte que no puedo controlar directamente, que no puedo estar desde el punto de vista del nivel operativo allí inmerso, o que no puedo estar incluso desde el punto de vista del nivel táctico también inmerso, porque ya esto depende de unos terceros que obviamente deben de ser aliados a mi negocio, deben conocer mi negocio, estrategia para cumplir las necesidades de mi cliente, establezco. Y que en esa estrategia entonces debo ligar a esos otros actores de la cadena de suministro y enfocados en la parte de la gestión de transporte. Entonces, involucro al agente de carga internacional o directamente al transportista internacional, llámese naviera o llámese línea aérea. Perdón, establezco también entonces niveles estratégicos con la agencia de aduana, con la agencia de aduana en origen y con la agencia de aduana en destino, si dentro de la negociación está establecido, con los operadores de transporte en destino, si en la negociación está establecido. Allí, desde el punto de vista estratégico, como lo decía Jonathan, como lo decía Carlos, debo yo de conocer y de establecer cuáles son las decisiones que debo ir tomando, decisiones correctas, obviamente, y enfocadas en qué? En el cumplimiento de ese nivel de servicio hacia los clientes o hacia lo que esperan los clientes. ¿Vamos bien hasta ahí en cuanto a esos niveles también? Niveles estratégicos, tácticos y operativos de la gestión de transporte. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Pues entonces ahora sigamos avanzando aquí con estas actividades ya más puntuales. Inicialmente veíamos ese panorama de las actividades de gestión en cuanto a sus niveles, nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. Ahora vamos a ver unas actividades un poco más puntuales y ya iremos determinando si corresponden a alguno de estos niveles.
Una de esas primeras actividades es el análisis de las regulaciones y reglamentos. Análisis de las regulaciones y reglamentos. Allí entonces, esta actividad lo que me permite a mí es establecer a través de la legalidad o de la normalización o de las leyes y requisitos, reglamentos, normas que tenga el país, qué es lo que debo yo de cumplir para que mi proceso de transporte, mi logística, mi coordinación de transporte no se vaya a ver afectada en ese sentido. ¿Qué es lo que debo de cumplir? En este punto, al momento de yo comenzar a hacer ese análisis de leyes y demás, estaríamos hablando de qué nivel de los que acabamos de ver en las actividades de gestión de transporte. Me enfocaría, profe, como en la parte operativa. Operativa, al momento de hacer el análisis, Leison. Creería yo, profe. Listo, Leison, ya vamos a verificar esa parte. ¿Quién más nos quiere aportar allí? Profe, no estoy muy seguro, pero de pronto la táctica. Ok, el nivel táctico, listo. Tenemos entonces allí nivel operativo, nivel táctico. ¿Quién más quisiera aportar? Profe, yo voy también por el nivel táctico. Michael nos dice también que el nivel táctico. Vamos entonces, antes de seguir desarrollando, volvamos aquí a este cuadro. Y miremos entonces. Allá la actividad puntual nos dice, ojo, hay que hacer un análisis de las leyes, regulaciones, normas, requisitos que se tienen establecidos en el país o en la región, en el departamento, en el sector donde usted se va a desenvolver para esa gestión de transportes. Análisis. Solamente voy a hacer análisis. Cuando estoy haciendo el análisis de esa información, yo comienzo a trabajar desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque yo primero, conociendo la estrategia de mi empresa, voy a decir, listo, la estrategia de mi empresa es llegar a todos los sectores, a cualquier tipo de tienda, barrio, lugar donde esté ubicada, zona céntrica, alejada y demás, yo voy a llegar con los productos. ¿Qué necesito entonces? Necesito una gran cantidad de medios de transporte, diferentes tipos de medios de transporte, unos vehículos más grandes, otros vehículos más pequeños, porque es que resulta que los vehículos grandes no pueden entrar a las zonas céntricas, entonces no puedo hacer la distribución allí, tiene que ser en unos vehículos más pequeños, en fin. Allí entonces voy estableciendo los medios de transporte, pero además, desde el punto de vista estratégico, las leyes que tengan establecidas las zonas, llámense ciudades, veredas, regiones, corregimientos, las leyes que tengan establecidas para la movilización de estas mercancías allí, yo las debo conocer y ajustarlas a mi estrategia. No ajustarlas en que voy a cambiar las leyes, obviamente eso no lo podemos hacer, pero sí validar desde ese análisis que mi estrategia pueda ser cumplida. Resulta que las leyes me indican que yo no puedo hacer, por decir también, por dar cualquier ejemplo, no puedo hacer distribución de este producto puntual en la zona céntrica de una ciudad capital. Allí ya la estrategia que tengo establecida entonces no va a ser cumplida por un tema de leyes y de regulaciones. Entonces mi estrategia debería ser modificada. Allí estoy pensando en estratégico, pero también involucro lo táctico como lo decían ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ya establezco esa parte, desde el punto de vista táctico, entonces yo debo planear. Listo, planeo entonces, por ejemplo, el llenado de los vehículos, que no me sobrepasen los pesos establecidos según la ley para poder hacer las entregas de mercancía y poder rodar por las carreteras colombianas. Ya ahí estoy hablando de lo táctico, ¿sí? Entonces va en los dos sentidos. Va en los dos sentidos porque desde la estrategia yo también puedo decir, ojo que estas leyes que tenemos en cuanto al tema de movilización pueden cambiar el enfoque estratégico que tenga la empresa. Y debo ajustarme para que la estrategia
sea cumplida y cumplamos con el objetivo del negocio. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Entonces allí, ok, muchachos. Entonces allí en esa parte del análisis de las regulaciones y reglamentos, desde la gestión de transporte, entonces yo debo tener en cuenta todas esas restricciones, cumplimientos que debo de tener en cuanto a la movilización de mercancías en los diferentes modos y medios de transporte. Porque recuerden que allí cuando estamos hablando de movilización de mercancías, necesariamente tenemos que hablar de esa movilización internacional también. Allí lo debemos conocer. Y en la movilización internacional, pues se presentan aún más regulaciones, reglamentos, requisitos y normas a cumplir. Por ejemplo, el tema de la mercancía peligrosa. Cuando estamos hablando de mercancía catalogada como mercancía peligrosa, combustibles, reactivos, corrosivos, químicos y demás que son considerados peligrosos para la movilización, no que no se puedan movilizar, sino que son de categoría peligrosa, es decir, que tienen unos manejos especiales. Allí entonces yo debo conocer todas esas regulaciones y reglamentos para poder establecer desde el punto de vista estratégico y táctico cómo voy a actuar, cómo voy a desarrollar esa gestión o esa coordinación de transporte. ¿Sí? Allí debo conocer un poco de esa parte, porque si no conozco, eso no me exime a que yo tenga que cumplir con esas regulaciones. Recuerden que el desconocimiento no exime de la responsabilidad, eso aplica para todos los campos, todos los sectores, y más cuando estamos hablando de logística. Si desconocemos una ley, una norma, un requisito que debemos cumplir, si nunca le sacamos la técnico-mecánica al vehículo porque es que desconocíamos que debíamos sacar una técnico-mecánica después, no sé, de los 5 años de fabricación del vehículo, entonces, si desconocemos esto y no lo hacemos, eso no exime a la responsabilidad de tener ese documento y de cumplir con ese requisito. Entonces allí debemos de tener muy claro también esa parte y hace parte de la gestión de transportes y hace parte de esa estrategia y ese nivel táctico al momento de ya establecer una función operativa. Pero inicialmente lo enfoco hacia esos niveles para poder desarrollar de forma operativa mi proceso de transportes, porque si no tengo el cumplimiento de esos requisitos, si no tengo el tema técnico-mecánico, SOAT, seguros de responsabilidad, en fin, las pruebas médicas de los conductores, los mantenimientos periódicos de los vehículos, en fin, que son reglamentos, regulaciones que debo de tener y debo de cumplir. Si no lo tengo, pues no puedo ejecutar mi nivel operativo, no puedo realizar la operación. Entonces, por eso desde el nivel estratégico y táctico yo tengo que tener esto ya solucionado y establecido en mi proceso de gestión logística de transporte. De igual forma, se sugiere que en esos niveles de conocimiento o de análisis de regulaciones y de requisitos, se establezca cuáles son las entidades o se conozca cuáles son las entidades que intervienen allí en esta parte. Más que para hacer directamente el trámite, es para estar enterados y estar consultando constantemente, y esto debería de ser una buena práctica del gestor de transportes, estar consultando constantemente. Muchachos, nuevamente hay una pequeña caída de conexión. ¿Estamos ahí todos bien con el audio? Sí, señor. Listo, ¿están viendo también la pantalla? Perfecto. Ok, gracias, Leison. Listo, permítanme, ubico aquí el chat por si me escriben. Ok. Les estaba diciendo entonces que es muy necesario estar actualizado en esta parte, por lo menos en las regulaciones y en los requisitos a nivel nacional, por lo menos en esa parte. Ya para el tema internacional, de pronto, si la empresa o el entorno laboral en el que nos desempeñamos no está tan involucrado con esta parte, pues no hay una necesidad puntual
que se desarrolle un conocimiento de este tipo, pero por lo menos en la regulación nacional yo debo de tener claro qué es lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden para yo poder ejecutar una movilización de transporte desde un punto A a un punto B? Las planillas, las remisiones, el tema de los documentos que yo debo aportar al momento de cualquier requerimiento por parte de una autoridad competente. Todo ese tipo de información yo la debo conocer. Como mínimo la debo de conocer porque soy responsable desde la gestión logística y desde la gestión de transporte de ese proceso. Y allí por lo menos debo estar enterado de esos cambios o de esos requisitos. Superintendencia de Puertos y Transporte, ahora más enfocado hacia lo que es Superintendencia de Puertos como tal, ligada directamente al Ministerio de Transporte, sigue bajo esa cartera y con diferentes delegaturas para hacer o para ejecutar todo este tema de requisitos y de normas y velar porque se estén cumpliendo. Hace la superintendencia supervisión, vigilancia, inspección y control de todos los procesos de transporte, de cualquier modo o medio de transporte. Y a su vez emite una gran cantidad de regulaciones, requisitos, normas y leyes para que en este sentido el transporte pues cumpla con todos los requisitos tanto que tiene la cadena de suministro en su inicio y en su final, es decir, desde los proveedores, desde las materias primas hasta los productos finales y los clientes. Allí es la superintendencia la encargada entonces de vigilar toda esta parte, de hacer la inspección, el control y el ministerio pues ya de emitir las leyes y las reglamentaciones correspondientes a esta parte. También los institutos de movilidad, con relación pues de pronto normas locales o exigencias locales. Conocer, por ejemplo, un tema de pico y placa es lo más básico, pero lo más relevante también de conocer al momento de una movilización. Temas de impuestos y demás. Son cosas que de pronto cuando las hablamos podríamos decir, claro, pero es que eso es obvio que se tenga que manejar y que se tenga que conocer desde el punto de vista de la gestión de transporte, pero créanme que hay procesos que se desconocen o que las personas desconocen puntualmente, procesos relacionados con el tema de reglamentación y el tema de regulaciones, se desconocen y lastimosamente se ejecutan los procesos de transporte así, con ese desconocimiento, y luego llegan los problemas para las empresas. Sanciones, multas, restricciones, inmovilizaciones, extracostos por incumplimiento de las leyes o normas de tránsito. Entonces allí pues se establece que no está siendo eficiente la gestión de transporte. Independiente que se haya cumplido con la entrega del producto en el tiempo establecido, en las condiciones, cantidades y en el lugar establecido hacia el cliente, se haya logrado el objetivo, pero si luego de esa entrega el vehículo salió ya con retorno para la compañía, por ejemplo, y se presentó la situación, se incumplió una norma de tránsito, se metió por una zona donde no se debía meter, o no tiene los documentos en regla y pues hizo las entregas, pero ya luego de las entregas se dieron cuenta que incumplió una ley en cuanto a el tema del SOAT o el tema de un seguro o el tema de la técnico-mecánica o la licencia vencida, ese tipo de situaciones que son reales, que pasan, muchachos, y generan extra costos y generan problemas para las empresas, simplemente porque no estamos al tanto desde la gestión de transporte de ese tipo de situaciones. Todo eso relacionado a lo que es las regulaciones y la reglamentación ligada a la coordinación de transportes. Hay otro punto muy importante, otra actividad muy importante dentro de la gestión de transporte, y es la política de servicio al cliente. ¿Y por qué se vuelve relevante una política de servicio al cliente cuando estamos hablando de transporte, muchachos? ¿Qué creerían ustedes? Profe, yo creería porque es uno de los pilares fundamentales, porque finalmente la parte logística y el transportador es el que hace el cierre de la venta, entonces como la satisfacción es llevar el voz a voz a los diferentes nuevos posibles clientes, y si no hay una satisfacción como ellos, pues entonces se pueden ser
como cerrar esas nuevas oportunidades de venta. Y también pues es importante pues como ese departamento porque le da una solución pronta y eficaz tanto a clientes como a los mismos transportadores. Muy bien ese aporte, Leison, muy bien esa parte y ligarlo a la parte comercial, que muchas veces pensamos que la parte comercial está completamente alejada de la logística y por el contrario está más ligada a la logística que nunca, por lo menos en los nuevos conceptos administrativos y estratégicos de las empresas, y que allí entonces la política de servicio al cliente se vuelve altamente relevante, si no es lo más relevante en el proceso de la gestión de transportes. Porque como nos lo decía Leison, estamos allí dando el remate final, estamos haciendo prácticamente el cierre de todo un proceso que pasó desde el punto de vista comercial, compras, administrativo, contable, financiero, productivo, todo el proceso de una empresa pasa y se desemboca entonces en nuestra gestión de transporte y en ese servicio al cliente, en esa parte final, en esa entrega, en esa buena entrega que le hagamos a ese cliente, cumpliendo con todas las expectativas o superando las expectativas de entrega del producto. Por aquí Jonathan en el chat nos dice, la prestación de un buen servicio también va ligado a la recompra. Claro que sí. Cuando hacemos ese buen cierre, como nos decía Leison, sucede entonces, o muy seguramente se va a decantar en lo que nos dice Jonathan, en esa recompra. Y lo más importante de una venta es generar eso, generar nuevas ventas, ya sea del mismo cliente o a través de ese voz a voz, como nos decía Leison, de otros nuevos clientes. Porque estamos entregando más allá de ese producto, de esa mercancía, de cumplir con esa promesa de entrega, de cumplir con las cantidades, con la calidad, que digamos que eso ya es un tema inherente y que no se puede obviar en los procesos logísticos. Es que eso ya no es negociable. Es que le entregué menos, entonces mañana le entrego el resto. No, eso ya no es negociable. Es que yo pedí 100 y 100 necesito y los necesito hoy, no los necesito mañana ni pasado mañana. Eso ya no es negociable en un tema de un proceso logístico como tal de las empresas. Ahí cuando ya yo llego a esos puntos, ya estoy desvirtuando el servicio al cliente y estoy desvirtuando toda mi cadena de suministro, porque entonces simplemente no soy capaz de cumplir con las necesidades de un cliente, porque pidió 100 hoy a las 2 de la tarde y yo le estoy entregando 50 hoy a las 2 de la tarde. Ya le incumplí. O le entrego 100 a las 3 de la tarde. Ya le incumplí. ¿Sí? Porque estoy faltando a mi promesa de entrega. Y la promesa de entrega no es solamente entregar el producto, sino cumplir con todos esos otros requisitos y esa parte de servicio al cliente que ya ofrecimos desde el punto de vista comercial. Y que además allí debemos conocerlo. No solamente es, listo, voy a hacer la buena entrega, pero sé que le ofrecieron al cliente. Muchas veces desconocemos esa parte. Ahí volvemos al tema del flujo de información, flujo y contraflujo de información. Muchas veces desde la gestión de transporte desconocemos qué fue lo que le ofrecieron al cliente. Simplemente nos llega ya ni siquiera la información, el producto o el pallet ya configurado allí y entréguele a fulanito de tal. Que cuando reciba, sí, recibe todos los lunes en horas de la mañana. Y no nos dicen nada más. No nos dice si hay un requerimiento especial, si puntualmente para mi entrega yo debo estar a las 8 de la mañana, o si puntualmente debo estar a las 10 de la mañana, o si de ese producto de ese pedido necesita un producto en específico, urgente y demás, y yo dejo la entrega en horas de la mañana, pero a la última hora de la mañana. Entonces allí yo tengo que ir identificando toda esta información, toda esa política de servicio al cliente, que yo desde la gestión de transportes no la genero, no la realizo, no la concreto para la empresa. Yo me adhiero a esa política de servicio al cliente y busco en todos estos niveles, estratégico, táctico y operativo, cómo puedo cumplir con ese servicio al cliente. Y allí entonces generar lo que ustedes están diciendo. Esa fidelidad, ese voz a voz, ese buen voz a voz, porque también hay un voz a voz que destruye, esa posibilidad de tener la recompra, ¿sí? Alinear todos estos puntos de la cadena de suministro y de la cadena logística para que el cliente se sienta satisfecho y además de entregarle un producto, le esté entregando una experiencia diferente, esté superando las expectativas de entrega de ese cliente.
hacia eso apunta la política de servicio al cliente y pues resume un poco lo que nos entrega aquí el módulo en cuanto a lo que es el servicio al cliente como tal y lo que es el cumplimiento del transporte en ese servicio al cliente. Allí tenemos una gran cantidad de conceptos. Rescatable allí nos dice que la promesa de entrega y el sistema de transporte deben de estar ligados, adquieren mucha relevancia, porque todas estas variables que les contaba, que si entregué más, que si entregué menos, que cumplí con la hora, no cumplí con la hora, todas esas variables que desde el punto de servicio al cliente o desde el punto de vista del servicio al cliente afectan una relación comercial, también generan una reacción a favor o en contra, como ustedes lo decían. O pierdo el cliente o gano más clientes. O pierdo esa venta o gano más recompras. ¿Sí? Y allí se vuelve entonces ya una relación comercial importante, incluso desde el punto de vista de transporte, porque allí también generamos relaciones comerciales importantes y creo que ustedes desde sus empresas de pronto lo han vivido, donde los clientes establecen una mejor relación, incluso comercial, con el transportador o con quienes entregan los pedidos que con el mismo vendedor. He allí la importancia de esa política o de cumplir o de ceñirme a esa política del servicio al cliente desde el punto de vista del transporte. ¿Queda claro la parte de política de servicio al cliente ligada al transporte, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que estábamos hablando cuando ligamos la logística, la política de servicio al cliente a la logística de transporte. Pues entonces, ¿hacia dónde nos enfocamos? Hacia el aumento de productividad, aumento de la trazabilidad, incluso poder incrementar los precios sin necesidad de que el cliente reclame de los mismos. Yo puedo subir mi precio, pero es que resulta que mi servicio es tan bueno y mi relación es tan buena que si yo le subo el precio a ese cliente de este producto, seguramente me sigue comprando. Porque ya mi enfoque hacia el servicio al cliente está tan bien fundamentado y tan bien trabajado que el precio ya pasa a ser menos relevante. Obviamente el cliente tiene un aumento también porque ustedes no lo decían, con ese voz a voz o con esa recompra, incremento los niveles o potencializo a los clientes y encuentro otros nuevos y comienzo a trabajar sobre una reducción de costos porque para prestar ese servicio, ese buen servicio, para entregar esa experiencia, pues yo tengo que generar eficiencias, gestionar recursos y todo esto se torna en reducción seguramente de los costos para poder lograr esas buenas eficiencias que tengo. En algunos casos, hay unos costos-beneficio, recordemos que eso es completamente trabajable en la logística. En algunos casos debemos asumir algunos costos adicionales para no perder ese enfoque de servicio al cliente. Eso es válido en muchos procesos, pero no puede ser una constante. No puede ser una constante. Ah, es que asumamos este costo porque si no perdemos el cliente, pero es que lo hacemos cada semana. Mandemos un vehículo adicional porque es que si no perdemos el cliente y lo hacemos cada semana o lo hacemos 2 veces a la semana. Ojo, porque es que entonces ahí ya la eficiencia se está viendo afectada. No estoy siendo eficiente cada vez que estoy generando el, entre comillas, costo-beneficio. Estoy generando un extra costo para poder mantener al cliente o para poder tenerlo contento. Ojo que ahí entonces mi gestión de transporte está siendo mal enfocada, porque yo no tengo por qué estar generando extra costos constantemente para cumplir con el servicio al cliente. Antes, al contrario, mi proceso debe estar tan bien establecido que los costos están constantemente reduciéndose porque estoy siendo eficiente y eficaz en los recursos. Vamos a una actividad que tocábamos en la sesión anterior, si me no recuerdo, en la primera sesión, donde hablamos si esta actividad o el tema de la proyección de ventas estaba ligado como una actividad como tal del transporte.
Y recordemos entonces que decíamos que la proyección de ventas como tal, o establecer una demanda o generar proyecciones de demanda y demás presupuestos, no está ligado a las actividades de transporte. No está ligado directamente a las actividades de transporte. Pero analizar, y volvemos aquí al tema de análisis, así como analizábamos allá las regulaciones y las normas, analizar las proyecciones de ventas sí que hace parte de las actividades de la gestión de transporte. Porque entonces cuando, y ustedes mismos lo decían, creo que era el compañero Daniel, si no estoy mal, que nos decía que para poder establecer entonces algunos procesos de transporte, yo debo conocer cuáles son esas cantidades que voy a movilizar en determinado momento. Ahí yo estoy haciendo un análisis de esas proyecciones de ventas. No estoy haciendo esas cifras para entocar desde la estrategia. Profe, Si alguien nos iba a hablar, perdón. está como entrecortando ahí. Andrés, permítame un segundo. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, profe, ahora sí. Listo. Me informan si de pronto está fallando nuevamente el audio, por favor. Gracias. Gracias por el reporte, muchachos. Les decía entonces que en ese análisis, desde el punto de vista estratégico, ya yo comienzo a planear y paso a lo táctico, cómo puedo ejecutar operativamente mi gestión de transportes para cumplir de pronto con esas cantidades que se estiman. Entonces allí volvemos al tema. No, no hago la proyección de Profe, aún ventas desde la gestión de transporte. Yo no intervengo en ese proceso, pero sí que necesito analizar todas esas cifras, porque si yo conozco que, por ejemplo, para el mes de diciembre se moviliza una gran cantidad de mercancía por el tema de, a ver si de pronto nos mejora un poco. Ok, muchachos, estamos aquí nuevamente. ¿Cómo se escucha el audio en este momento? ¿Estamos mejor? sí, señor. Perfecto, bueno, esperemos que no tengamos nuevos cortes o nuevas interferencias allí. De igual forma, si se presentan, por favor me confirman. Les decía entonces que trabajando un ejemplo como una temporada como la de diciembre, donde sabemos que en la gran mayoría de casos hay incremento en la movilización de productos, si yo conozco esto ya con antelación para el desarrollo de mi gestión de transportes, pues voy a poder tomar algunas decisiones, adicionar recursos, adicionar personal, adicionar herramientas, vehículos, solicitarle al operador de transporte más disponibilidad de vehículos para las entregas durante ese mes o durante los primeros 15 días del mes que generalmente se genera, valga la redundancia, un mayor flujo de mercancías. Allí entonces yo determino ya o comienzo a trabajar desde la estrategia primero que todo y luego desde lo táctico para ya poder ejecutar lo operativo. Es muy relevante conocer este tipo de datos
desde la gestión estratégica, porque me permite entonces a mí ya establecer algunas condiciones desde el punto de vista de las operaciones en todo sentido, no solamente en la parte de transporte y herramientas, sino también en la parte de horarios, el personal que necesito, las capacidades que debo cumplir, los procesos que debo adicionar o que debo recortar, todo ese tipo de operaciones que me permitan a mí optimizar y todo ese tipo de cambios y decisiones que me permiten optimizar entonces el proceso de la gestión de transportes en esos casos puntuales, porque ya conozco la proyección de ventas y ya sé que en determinada temporada o en determinado momento, en determinado tiempo, sé que tengo que hacer algunos cambios interesantes para cumplir con mi gestión de transporte, seguir cumpliendo con la gestión de ventas, la gestión comercial, el proceso o la política de servicio al cliente, poder establecer todas esas condiciones. Miren todo lo que me entrega a mí el conocimiento de unos datos como la proyección de ventas para poder tomar decisiones desde el punto de vista del transporte. Todo lo que involucra ese conocimiento, esa información. Volvemos al tema de información y los datos relevantes que tengo que tener en cuenta para los procesos de transporte. Análisis de proyección de ventas. No está directamente bajo la responsabilidad de la gestión de transporte, la proyección de la venta, pero sí el análisis de esas proyecciones para poder establecer la toma de decisiones en los procesos de transporte. Otra actividad muy importante y que esta sí es inherente al proceso de transporte, esta sí no la podemos desligar, y es el análisis de la carga a transportar, y más que un análisis, el conocimiento de la carga a transportar. Y se vuelve más relevante aún cuando no es directamente la empresa quien hace el transporte de carga, sino un operador logístico, un tercero. Entregarle la información que ese tercero o que ese operador conozca completamente el tipo, la clase de carga a transportar es supremamente relevante en el proceso de transporte. Si ese operador logístico, si ese transportista no conoce cuál es el tipo de carga a transportar, cómo la debe movilizar, cómo la debe manipular, si puede combinar un tipo de carga o no, si hay algunas condiciones de temperatura importantes a tener en cuenta, si es perecedera o no es perecedera, si es a granel o no es a granel, si es carga general, si está unitarizada, si utiliza embalaje específico, si no utiliza embalaje específico, si requiere herramientas puntuales para la movilización de las mismas, si requiere montacargas o no requiere montacargas, en fin, todo ese conocimiento se debe de tener muy claro para poder aplicar la logística de transporte. Si yo no conozco lo que transporto, mi operación de gestión de transportes no puede ser correctamente aplicada o no va a ser correctamente aplicada. Necesariamente debo conocer qué carga voy a transportar. Yo no voy a transportar carga a ciegas. Y por eso lo mínimo que nos piden las empresas de transporte es identifique qué es lo que voy a transportar. Dígame qué es lo que voy a transportar. Un computador, una mesa, una silla, textiles, confecciones, líquidos, inflamables o no inflamables, gaseosos o no gaseosos. Sí, toda esa información es relevante y lo mínimo que yo debo conocer es qué tipo de carga voy a transportar para saber qué tipo de herramientas necesito, para saber qué tanto recurso humano necesito, si necesito recurso humano con conocimiento adicional o sin conocimiento adicional, cuando hablamos de manipulación, por ejemplo, de mercancía peligrosa o de mercancía perecedera. ¿Sí? Entonces, ese análisis de la carga a transportar, súper relevante en las actividades de la gestión de transporte y más relevante aún cuando no somos nosotros directamente en nuestro entorno laboral los que controlamos el proceso de transporte, sino que son terceros, operadores logísticos, subcontratistas, en fin. Allí debemos entregar correctamente esa información, manifestarla muy bien y entregarla y ligarla, obviamente, este conocimiento de la mercancía a transportar está ligado también al conocimiento de la política de servicio al cliente.
en la correcta manipulación, transporte, movilización, aseguramiento de la mercancía, en fin, está también ligado a la política de servicio al cliente, porque es que estoy cumpliendo con lo que le estoy ofreciendo al cliente. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Les estaba hablando entonces para tocar este como último tema, antes de hablar de planeación, ejecución y control de rutas. Permítame, yo regreso aquí a la plataforma. Sí, la idea es que terminemos hoy con la selección de modos y medios de transporte. La planeación y ejecución o ejecución y control de rutas lo trabajaremos en la próxima sesión. Estamos perfectos con el tiempo. Para hablar de otra de las actividades, que es la selección de los modos, medios y los servicios alternativos al transporte, debemos de tener en cuenta que, así como lo hablábamos ahora en el conocimiento de la carga, que está ligado directamente al servicio al cliente, esa selección de los modos y medios de transporte o de los servicios adicionales al transporte sigue estando ligada a la política de servicio al cliente. Porque recordemos que el cliente tiene unas características específicas a las que yo, como suplidor de esas necesidades, debo ajustarme. Entonces el cliente, por ejemplo, solamente recibe mercancía si va en vehículo con plataforma. Si no va con vehículo con plataforma, no me va a recibir. Me recibe solamente estivas de unas dimensiones específicas y de un alto específico. Si no va en ese tipo de estivas y con esa configuración, no me va a recibir. Eso todo es política de servicio al cliente, que le estamos ofreciendo al cliente y que debemos conocer nosotros desde la gestión de transporte para poder cumplir con esos requisitos, para poder cumplir con esa oferta, con lo que se le prometió al cliente, con esa promesa al cliente. Y adicional a eso, pues obviamente que todos esos requisitos estén ligados a que yo elija correctamente los modos, los medios o servicios alternativos, perdón, para cumplir con esas necesidades, para suplir esas necesidades. Necesito más vehículos, necesito menos vehículos, necesito vehículos especializados, necesito vehículos de diferentes tamaños y de diferentes características porque manejo diferentes canales de distribución o solamente manejo un canal de distribución, entonces necesito vehículos de un solo tipo, no me enredo con más de eso. Y ya mis otros intervinientes en la cadena de suministro, distribuidores, mayoristas, minoristas, se encargarán de tener los otros tipos de vehículos necesarios para que mi producto llegue al final de la cadena. Necesito conocer entonces también los horarios de atención, los horarios de cargue, de descargue, qué herramientas adicionales tiene el recurso humano para poder ejecutar esos servicios. ¿Sí? Si necesitan montacargas manuales, eléctricos, automáticos, hidráulicos, si necesitan guantes, gafas, cascos, si necesitan botas con punteras, sin puntera, toda esa información ligado obviamente al transporte. Ligado al transporte, no estoy hablando de los otros procesos de almacenamiento, de inventarios, no, todo lo que esté ligado al transporte, yo lo debo tener también allí en cuenta, como la selección de modos, medios y de los servicios alternativos al transporte. E incluso cuando estamos hablando del transporte internacional de mercancía, debo también conocer muy bien qué tipo de transporte o qué modo de transporte voy a utilizar para el manejo de mis mercancías. Y allí volvemos a lo que hemos visto en zonas portuarias o a lo que hemos visto en empaques y embalajes, que allí entonces ya todos estos procesos se comienzan a integrar en esa cadena de suministro para yo poder tomar una decisión muy bien acertada en cuanto a un transporte internacional, por ejemplo. Si es para mí o para mi empresa o para mi producto más conveniente trabajar un modo de transporte marítimo o un modo de transporte aéreo a través de un medio de transporte motonave o barco o a través de un medio de transporte aeronave o avión, o si estoy hablando de un modo de transporte terrestre a través de un vehículo tipo camión, tractocamión, tractomula, sencillo, todo esto ya comienza a esclarecerse un poco más cuando conozco todos los procesos. No quiere decir que tenga que intervenir en cada uno de ellos como gestor, no,
Si yo estoy encargado de la parte de transporte, por lo menos debo conocer qué ha pasado en los otros procesos, vuelvo al tema de información, y luego entonces tomar las decisiones sobre transporte. ¿Decisiones de qué tipo? ¿Necesito flota propia o subcontratada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las características del producto como tal es tan delicado, es tan exclusivo, es tan enfocado a mi cliente que aquí el objetivo es tener una flota propia porque voy a tener el control directo sobre mi producto y sé cómo le voy a entregar el producto a mi cliente, de la exclusividad tan grande que tiene y de los procesos que tenemos ya establecidos y de las exigencias que tiene establecido el cliente con el proveedor. O puedo subcontratar, porque ya es un tema de masificación, de que va a llegar a todas partes, de que va a llegar a todos los rincones del país inicialmente. Entonces ya ahí tengo que subcontratar porque no voy a tener una flota para poder llegar a todo el país. Difícilmente lo vamos a tener. Entonces debo de subcontratar con un operador logístico especializado que conozca del tema, que conozca preferiblemente del tipo de producto que yo voy a movilizar. O puedo tener incluso un esquema combinado y puedo tener la atención a unos clientes exclusivos a través de mi flota propia y al resto de clientes a través del sistema subcontratado. También es completamente viable y muchas empresas lo trabajan así y lo realizan así. Allí lo importante entonces es identificar cómo va todo el proceso logístico, cómo va todo el proceso comercial, administrativo, producción, empaques y embalajes, almacenamiento, inventarios, distribución, y ahí sí luego entonces tomar decisiones sobre la gestión de transporte. Cualquiera de estas alternativas, muchachos, independiente de que sea propio, de que sea subcontratado, de que combinemos esquemas o de que solamente sea un tipo de ellos, en fin, estos procesos deben estar, uno, debidamente medidos. Indicadores de gestión. No podemos, desde el punto de vista logístico, y más que logístico, administrativo y estratégico, no podemos dejar de medir los procesos. Hay que medir los procesos, hay que tener indicadores, hay que tener datos que me permitan a mí tomar algunas decisiones en cuanto a optimización, en cuanto a algunos cambios de recursos o de procesos, pero eso se logra a través de la medición. Y lo otro, tener siempre el control o tratar de tener siempre el control sobre todos estos procesos, independiente de que sean propios o subcontratados. Debo de tener el control sobre ellos. ¿Para qué? Para que no se pierda el enfoque estratégico, para que no se pierda el enfoque del cumplimiento del servicio al cliente, para que no se pierda el conocimiento del producto y de los mismos clientes, porque a pesar de que tengamos subcontratado el proceso de transporte, es la parte principal de mi negocio. Ustedes lo decían allí en la parte de la política del servicio al cliente. Si yo cumplo con todo mi proceso, pero en la parte de transporte que tengo subcontratada, estoy entregando mal, estoy entregando tarde, la disposición de las personas al momento de la entrega no es la mejor, no conocen el tipo de producto, no conocen a los clientes, pues allí se pierde todo el proceso bueno, eficiente, eficaz, productivo, los buenos indicadores que yo tenga hacia atrás del proceso. Allí se pierde todo. Miren la relevancia que puede tener el transporte como tal en todo un proceso de una empresa, en todo el proceso económico de la empresa, luego el proceso económico del país, luego el proceso económico de una región. Allí la importancia, volvemos al concepto de la importancia económica del transporte. Vamos a dejar los temas hasta ahí el día de hoy, muchachos, 8:25 ya. Continuamos en la próxima sesión con planeación, ejecución y control de rutas en el transporte, lo que nos daría entonces a entender que los temas a evaluar van hasta este punto, hasta la selección de los modos, medios y los servicios alternativos de transporte. ¿Listo, muchachos? ¿Queda clara esa parte? Sí, Sí, señor. profe. Muy bien, entonces estaremos dando el espacio correspondiente para hacer la habilitación del parcial. Les estaré informando en unos momentos, como siempre lo hacemos, la disponibilidad del video de esta sesión y a su vez la disponibilidad de la actividad.
hasta cuándo queda disponible y las condiciones de la misma. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna inquietud en este momento con respecto a los temas vistos el día de hoy. No, profe, creo que No, profe, todo muy claro. Todo muy claro, así es. Todo muy claro, profe. Sin comentarios. Listo, perfecto. Daniel, Castañeda, Betancourt, Michael, Jonathan, los demás compañeros, Andrés, Leison, Carlos Andrés, todos, muchas gracias por su Listo, profe. participación. Gracias por su asistencia, como siempre, muy puntuales y muy participativos todos. Espero entonces que los temas hayan quedado bien desarrollados el día de hoy. Y como les decía hace un momento, les estaré informando entonces disponibilidad del video y disponibilidad del parcial en unos minutos. ¿Listo, muchachos? listo, profe. Listo, profe. Quedamos atentos, profe. Profe, muchas gracias. No, a ustedes, muchachos, muchas gracias y que terminen de estar muy bien hoy y el resto de semana. Gracias, profe.